Muy buena a todos. Otro duro día, otro duro vídeo. Y en este caso vamos a hablar sobre un tema del que ya habíamos estado un poco comentándolo en vídeos anteriores, que es por qué algunos minerales presentan propiedades magnéticas. Os hablo de la magnetita, ¿os acordáis del vídeo 1 con la magnetita? Pues porque algunos minerales presentan propiedades magnéticas y otros, sin embargo, pues no presentan este tipo de propiedades. Entonces, para abordar esta cuestión, vamos a tener que darle un repaso a conceptos de física y de química que ya habéis visto anteriormente en el bachiller y seguramente os suenen. Pero bueno, para que no os suene, pues simplemente prestéis un poco de atención y yo voy a intentar hacerlo lo más claro y despacio posible para que os enteréis. Si no, pues hay un montón de material en internet disponible. Bien, vamos a comenzar con los modelos atómicos. Vamos a empezar hablando sobre los modelos atómicos. Seguro que esto ya, como digo, lo conocéis. ¿Modelos atómicos qué son? Pues simplemente son representaciones que los científicos han ido creando para intentar explicar cómo es y cómo se comporta un átomo. Como no podemos ver los átomos directamente con nuestros ojos y experimentar así con ellos, en plan, eso, tan fácil como nos gustaría, pues necesitamos este tipo de modelos que nos ayudan a imaginar su estructura. Entonces, con el tiempo, este tipo de modelos atómicos han ido evolucionando. Nos podíamos remontar incluso hasta la antigua Grecia otra vez, hasta personajes como Demócrito, que ya planteaban la idea del átomo. Pero bueno, no nos hace falta irnos tan atrás, nos vamos a venir en el tiempo mucho más adelante, una época más cercana a la actual nuestra. Y comenzaremos hablando sobre, bueno, principios del siglo XIX, en el que ya existía un modelo atómico que era el de Dalton, que planteaba que el átomo era como una especie de bolita que era indivisible e indestructible. Entonces la materia estaría formada de, este tipo de bolitas. Desde aquí los modelos atómicos han ido evolucionando hasta el que tenemos actualmente, que es el modelo mecánico cuántico. ¿Vale? Vamos a hacer un repaso de los más, digamos así, de los más interesantes hasta llegar hasta el mecánico cuántico, para entender lo que yo os quiero transmitir. Entonces, si os fijáis, a la izquierda hay una ilustración ahí que pone modelo de Rutherford. ¿Quién fue Rutherford? Rutherford, a ver, voy a coger mi boli rojo, modelo de Rutherford, ¿vale? Rutherford fue un físico de Nueva Zelanda, neozelandés, que en el año 1911, voy a escribir aquí la fecha, porque las fechas son importantes siempre. 1911, en 1911 propuso un modelo atómico que, bueno, que a todos va a sonar, porque tiene aquí un núcleo y el núcleo, Rutherford decía que en el núcleo había partículas positivas o protones. Protones. Y vosotros diréis, a ver, no hay protones y neutrones en el núcleo. Evidentemente hay protones y neutrones, pero eso lo sabéis vosotros. Cuando Rutherford propuso su modelo, los neutrones todavía no se habían descubierto. Bueno, pues tenemos los protones en el núcleo y en el núcleo ahí se concentra prácticamente toda la masa del átomo, decía Rutherford. Y además tendríamos electrones, que son estas pequeñas bolitas que hay aquí, orbitando en órbita fija alrededor del núcleo. Este modelo atómico estaba muy bien, pero tenía ciertos problemillas, que principalmente eran que no explicaba la existencia de los espectros atómicos y tampoco explicaban que, si os dais cuenta, los electrones aquí están girando alrededor del átomo en órbita de forma parecida como lo hacen pues, los planetas alrededor del Sol. Es un modelo muy intuitivo. Los electrones estarían aquí dando vueltas en su órbita, pero atendiendo a la física clásica, si estos electrones están aquí orbitando alrededor del núcleo, constantemente irán perdiendo energía, poco a poco irán perdiendo energía y entonces irían cayendo formando una espiral hasta el núcleo y el átomo colapsaría. Entonces este modelo atómico no explicaba estas cosillas que se quedaban un poco en el aire. Para intentar explicarlas, pues otros científicos aportaron diferentes ideas, ¿vale? ¿De qué científicos estamos hablando? Pues científicos importantes como Bohr, que os suena, este tiene también su modelo atómico, o Sommerfeld. Pues otros físicos que intentaron aportar ideas para solucionar estos problemas, pero no tuvieron éxito porque
haría falta la llegada de una nueva concepción de la física, y hablamos de la física cuántica, a principios del siglo XX, para por fin empezar a pues, arrojar luz sobre estas cuestiones. Hasta entonces, pues los modelos atómicos seguían sin poder explicar estos temas que yo he dicho, estos temas de los espectros y de la estabilidad del átomo. Pero con la llegada de la física cuántica, estamos hablando de el año 1920, cuando se empezó a desarrollar, ¿vale? Por parte de la aportación de ideas de grandes científicos como el Rüdiger se pronuncia, ¿vale? ¿Os suena el Rüdiger? Este es el del gato. O Heisenberg se pronuncia, o de Broglie. Alguno diría Heisenberg, sí, el del gorro ese, el del sombrero de Breaking Bad. Bueno, ese no era, ¿vale? Físicos que empezaron a aportar nuevas ideas para intentar explicar pues, los temas que quedaban todavía ahí en el aire. Y poco a poco pues, se fue desarrollando el modelo mecánico cuántico, que es el que tenemos en la actualidad. ¿Qué nos dice? Que tenemos un núcleo. Si fijáis aquí a la derecha, en la ilustración esta de la derecha, veis un átomo en el que hay un núcleo. Y el núcleo estaría compuesto por protones y neutrones, como sabemos. Hasta ahí bien. Y luego tendríamos electrones. Los electrones que estarían moviéndose alrededor del núcleo. Y diréis, bueno, pues eso es lo mismo que hasta ahora. No, porque la particularidad es que los electrones ahora se moverían alrededor del núcleo, pero no siguiendo órbitas fijas, como en los modelos atómicos que hemos visto, por ejemplo, en el de la izquierda, el de Rutherford. No habría órbitas fijas, sino que hablaríamos de orbitales, hablaríamos de un movimiento del electrón, un movimiento cuántico. ¿Y qué es esto de los orbitales? Vale, pues los orbitales no son órbitas fijas como tal, sino que se consideran regiones o zonas donde es más probable encontrar un electrón con un determinado nivel de energía. Y ahora esto puede resultar algo confuso, lo vamos a intentar explicar un poco más despacio. A ver, ¿qué pasa en mecánica cuántica? Pues en mecánica cuántica tenemos un principio que se llama el principio de la indeterminación o de la incertidumbre de Heisenberg físico este que hemos nombrado, que nos dice que no se puede saber exactamente dónde está un electrón y saber cómo se mueve a la vez. O sea, si intentamos medir su posición, pues no vamos a poder saber bien su velocidad. Y si sabemos su velocidad o energía, pues no podemos saber exactamente cuál es su posición. Entonces, volviendo al átomo. Antes, en el modelo atómico de Bohr, o bueno, en el de Rutherford este que aquí teníamos, hemos visto que los electrones giraban en órbitas circulares, bueno, más o menos circulares, como si fueran planetas alrededor del Sol, alrededor del átomo, ¿vale? Pero ahora, en el modelo mecano cuántico, en vez de estas órbitas fijas definidas, lo que tendríamos serían orbitales, que serían como nubes de probabilidad. Nubes de probabilidad que nos indicarían la probabilidad de encontrar un electrón con un determinado nivel de energía. Entonces no diríamos nunca en mecánica cuántica, nunca vamos a decir el electrón está aquí, por esta zona. Lo que vamos a decir es el electrón tiene muchas posibilidades de estar por esta zona, ¿vale? Por esta nube de probabilidad o por este orbital, que es como lo llamamos. Y esto, bueno, esto suena muy, muy extraño, pero es que en el mundo cuántico no es tan intuitivo. A nosotros lo que nos gustaría es que el electrón fuera efectivamente como una bolita, una partícula, y que tuviera un movimiento definido. Pero los electrones, además de partículas, se van a comportar como si fueran ondas, ¿vale? Ondas. Esto es la dualidad onda-partícula. Y entonces, pues no van a tener una posición y una velocidad definidos hasta que los mides. Pero cuando los mides, se da la circunstancia de cuando los mides encima los alteras. Y bueno, esto es un poco una movida. Está comprobado ya por muchos experimentos que esto es así y además es la base de muchas de las tecnologías que tenemos hoy en día, ¿vale? Por ejemplo, los láseres. Entonces, estamos hablando de un principio del mundo cuántico, un principio de la naturaleza. Aunque en el futuro tuviéramos los mejores microscopios del universo, ¿vale? Los mejores microscopios que se pudieran construir,
no podríamos hacer una foto y saber exactamente la posición y la velocidad que lleva el electrón por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Bueno, a nosotros todo esto no nos interesa porque tampoco tenemos que ser expertos en física cuántica. Lo único que nos interesa es que tenemos un núcleo con protones y neutrones y luego hay unos electrones que se mueven dentro de unos orbitales, ¿vale? Dentro de unos orbitales y ya está. Esto es lo que nos interesa para seguir avanzando. Ahora nos podemos preguntar, volviendo al átomo, ¿cómo se dispone esta nube de probabilidad? Porque vaya, hay varias, lo mismo que antes hablábamos de varios orbitales, en el modelo atómico de Rutherford. Había electrones moviéndose en diferentes orbitales, ¿no? Fijaros aquí, el modelo este que estábamos comentando, pues está por ejemplo este electrón que sigue esta orbital. Tenemos este electrón que sirve... Ah, esa no, este orbital de aquí. Follón de línea. Bueno, ¿me entendéis, no? Pues ahora estaríamos hablando de orbitales, de zonas donde es más probable encontrar un electrón. Y vamos, tenemos más de uno también, tenemos más de una orbital. Vamos a ver cómo se organizarían dentro del átomo. Esto sería un poco entrar ya en lo que es la configuración electrónica del átomo y lo vamos a ver más detalladamente en vídeos posteriores, porque es que si no va a salir un vídeo muy largo, pero aquí os voy a hacer una breve introducción. Si os fijáis, aquí en la ilustración de la derecha, arriba a la derecha, pues hemos dicho que tenemos el núcleo. Y aquí, por ejemplo, tenemos un orbital. El orbital 1s pone aquí, ¿vale? Pues este orbital es una región del espacio donde es más probable encontrar un electrón con un nivel energético determinado. Vemos más orbitales. Si os fijáis, estamos viendo aquí, pues otros orbitales. Otros orbitales, no hay solamente uno. Vale, para explicarlo, vamos a bajarnos a la ilustración de abajo y vamos a intentar explicarlo con un símil. Imaginaros un hotel, ¿vale? Imaginaros un hotel. El hotel que se va a llamar el hotel atómico. Y el hotel atómico, dibujo aquí un átomo, si puedo. Sí, menos mal que no me he ganado la vida dibujando. Bueno, el hotel atómico. Y en el hotel atómico tenemos abajo una recepción. Esto es una recepción. La recepción sería el núcleo. Aquí estarían los protones y los neutrones, que serían los trabajadores de la recepción. Y luego habría diferentes plantas en el hotel. La planta 1, la planta 2, la planta 3, etcétera. Luego lo vamos a ver más detalladamente. Había más plantas. Dentro de cada planta, que cada planta representa los niveles energéticos de los diferentes orbitales, los electrones que están situados en la planta 1 estarían en los niveles energéticos más bajos, ¿vale? Conforme más nos acercamos al núcleo, tendríamos niveles energéticos más bajos y a los electrones en realidad les gusta estar ahí porque a niveles de energía más bajos, más estabilidad. Lo que pasa es que todos no pueden estar en los niveles de energía más bajos, todos no se pueden quedar en la planta 1. Los tenemos que ir alojando según vayan llegando. Además tenemos unas reglas marcadas para alojar los electrones en el hotel. Entonces, conforme vamos subiendo en planta, pues tendríamos plantas con niveles energéticos más altos. Y ahora tendríamos dentro de cada planta, tendríamos subniveles. ¿Qué serían los subniveles? Serían como pasillos. Dentro de cada planta habría pasillos, diferentes alas en las que se organizarían luego las habitaciones, ¿vale? Pues entonces, vamos a ir un poquito a una diapositiva que hay aquí adelante. Y vamos a ver este esquema que tenemos aquí a la izquierda. Tendríamos la planta 1, ¿vale? Y dentro de la planta 1 tendríamos un pasillo, que sería un subnivel, que sería el pasillo S. ¿Vale? Tendríamos también la planta 2 y dentro de la planta 2 tendríamos un subnivel que sería el S, este de aquí, y tendríamos otro subnivel que sería el P, que sería otro pasillo, ¿vale? Otro pasillo, el pasillo P. También tendríamos luego en la planta 3 un subnivel, o sea, un pasillo S, el pasillo P y el pasillo D.
no habría pasillo F. En la planta 4 tendríamos un pasillo S, un pasillo P, un pasillo D y un pasillo F. O sea, tendríamos todos estos subniveles. El S, el P, el D y el F. Vale, hasta ahí bien, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si os digo también que dentro de cada pasillo hay diferentes habitaciones? Voy a borrar aquí para explicarlo. Vamos a ver qué pasaría en el caso de la planta 1. En la planta 1 del hotel, o sea, en el nivel 1, planta 1 del hotel, ¿cuántos pasillos tendríamos? ¿Cuántas alas tendríamos? Pues tendríamos una. Tendríamos el subnivel S. Y aquí en el subnivel S solamente habría una habitación. Porque una de las reglas del hotel, esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo, una de las reglas del hotel es que en cada habitación solamente puede haber 2 electrones. Entonces aquí podríamos alojar a 2 electrones. ¿Vale? Tendríamos una habitación en la que podríamos alojar a 2 electrones. Estos 2 electrones estarían en una habitación en el pasillo S, o sea, en el subnivel S, dentro de la planta número 1. Vamos a ver qué pasaría con la planta número 2. Voy a cambiar, así puedo cambiar el color del boli para no mezclarlo. Planta número 2. En la planta número 2 del hotel tendríamos esta vez un pasillo S y un pasillo P. En el pasillo S tendríamos una habitación que nos permitiría alojar a 2 electrones. Y en el pasillo P tendríamos 3 habitaciones que nos permitirían alojar 2 electrones cada habitación. Entonces tendríamos hasta 6 electrones. ¿Vale? 2 por habitación. Como tenemos 3 habitaciones, pues 6 electrones. ¿Cuántos electrones podríamos alojar en el nivel 2? O sea, en la planta 2. Pues 6 más 2, 8 electrones en total. Voy a cambiar el color del boli y vamos a ver qué pasaría en la planta número 3. Planta número 3. ¿Cuántos pasillos habría en la planta 3? Pues tendríamos el pasillo S, el pasillo P y el pasillo D. ¿Y ahora qué pasaría en el pasillo S? Pues que seguiríamos teniendo una habitación solo, que puedo alojar en ella 2 electrones. En la P, 3 habitaciones, 2 electrones cada una, pues 6 electrones. Y en el pasillo D, en el subnivel D, tendríamos 5 habitaciones y en cada una de ellas alojaríamos 2 electrones. O sea, podríamos alojar 10 electrones ahí en el pasillo D en total. En total, en toda la planta 3, ¿cuántos electrones puedo alojar? Pues 10 más 6, 16, más 2, 18 electrones en total. La 4, ¿queréis que miremos la 4? Bueno, ya esto es toda así, ¿vale? Planta 4. Planta 4. Aquí hay más pasillos, aquí hay más subniveles. Tendríamos el S, el P, el D y el F. En el S, en el pasillo F, subnivel S, en el pasillo S tendríamos una habitación para 2 electrones. En el pasillo P, 3 habitaciones que nos permiten alojar 6 electrones. En el D, 5 habitaciones nos permitiría alojar 10 electrones. Y en el F tendríamos 7 habitaciones, 2 electrones que caben en cada una, pues 14 electrones. ¿Veis cómo funciona? Si nos vamos aquí para atrás, en esta diapositiva, pues podéis ver un poco lo que estoy comentando. Aquí en la imagen de abajo a la derecha, en la ilustración de abajo a la derecha, tenemos el subnivel o el pasillo S, que solamente tiene una habitación, que sería pues este orbital. Tendríamos también el pasillo P, del que hemos estado hablando, que tiene... ¿Cuántas habitaciones tenía el pasillo P? ¿Os acordáis? 3, ¿no? Fijaros que en el pasillo P siempre caben como mucho 6. Como máximo podemos alojar a 6 electrones. Entonces tenemos 3 habitaciones, pues este sería mi pasillo, mi subnivel P. Tendríamos ahí nuestras 3 habitaciones. 3 habitaciones que nos permitirían alojar hasta 6 electrones, porque serían 2 electrones por habitación, ¿no? En el subnivel D o pasillo D hemos dicho que tenemos la opción de tener hasta 5 habitaciones, ¿vale?
tendríamos 5 orbitales y en cada uno de estos orbitales pues cabrían 2 electrones, ¿vale? Y 2 electrones por 5 habitaciones que tenemos, pues aquí cabrían 10 electrones. En el F, 7 habitaciones. A 2 electrones cada una, pues 14 electrones en total. Entonces en el siguiente vídeo vamos a ver una serie de reglas que tiene el hotel para ir alojando a los electrones, porque esto parece fácil, y es fácil, pero tenemos que aplicar una serie de reglas como que solamente puede haber, bueno, eso ya lo he dicho, solamente puede haber 2 personas por habitación, hay 2 camas individuales en cada habitación y solamente puede haber 2 electrones por habitación. Y además pues hay otra serie de reglas como que a los electrones pues no les gusta compartir habitación. Eso luego lo vamos a hablar en el siguiente vídeo porque si no sale muy largo esto.